Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Letras y Revolución. En este episodio se titula Un mundo de papel. Soy Diego Bautista y en esta ocasión me acompaña Elena Duarte. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio. Estaremos hablando un poco sobre los cuentos de Froilán Turcios, sus poemas, su legado como periodista. Además estaremos viendo cómo es uno de los mayores exponentes del modernismo en Honduras y veremos cómo utilizó la palabra para ser una herramienta de transformación y de resistencia. El objetivo de hoy es inspirar a nuevas generaciones a redescubrir sus obras, a comprender su impacto en la literatura latinoamericana y a valorar su pensamiento crítico. Acompáñanos en este viaje literario. Comencemos por hablar de la versatilidad literaria de Froilán Turcios, quien en sus obras refleja las tensiones de tanto el romanticismo como el modernismo, dos corrientes que dominaron la literatura latinoamericana a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y aunque se le asocia más con el modernismo, sus obras no pueden estar del todo comprendidas sin antes entender el romanticismo, especialmente en sus primeras obras. Estos dos movimientos influencian sus temas, su estilo y su manera de escribir. El romanticismo de Turcios es visto en la profundidad emocional, la melancolía y en especial en la exploración de la libertad individual que transmiten sus obras. Turcios se sumerge en los problemas existenciales, la angustia del ser humano con el paso del tiempo y la muerte. Por ejemplo, en Cuentos del amor y de la muerte, Turcios utiliza la muerte como un tema recurrente para explorar su fragilidad humana y del destino también. Era su tratamiento de la muerte y en su amor hay una clara influencia del romanticismo, donde ambos se conectan de una manera increíble. Así es. Y aunque se le asocia también con el modernismo, como había mencionado anteriormente, sus obras también tienen esa conexión romántica, con una descripción del alma humana y de sus emociones. Y de hecho dice Helen Umaña que Froilán se respira el romanticismo y se subraya todo lo trágico que se ven en sus obras. ¿Sabían que Froilán Turcios utilizaba el romanticismo en ciertas obras como Mariposas, siendo su primera obra en 1895, Renglones en 1899, Hojas de otoño en 1905, Promesas nuevas en 1914, Floresta sonora en 1915, Cuentos de amor de la muerte en 1930, Páginas del ayer en 1932, además está otro que es Cuentos completos en 1995. Y mientras que en sus primeros trabajos Turcios reflejaba el romanticismo, fue como una transición que hizo al modernismo, lo que realmente definió su estilo. Sus textos exploran la belleza y la desesperanza y las pasiones humanas como un enfoque único. Claro, tenía un movimiento muy único, Froilán Turcios. De hecho, una de sus obras más representativas en este sentido es la primera obra que publicó, Mariposas. Es un libro de prosa y de verso donde se combinan ambas influencias, tanto del modernismo como el romanticismo. Además, Mariposas también lo podríamos llamar como un encuentro literario o un punto de encuentro literario, ya que incluye también algunos cuentos de Lucila Gamero. Y ambos trabajaron en este libro a través de la revista El Pensamiento, si no me equivoco, que fue fundamental para el desarrollo de la literatura hondureña. Hablemos ahora de la faceta periodística de Froilán Turcios. Aparte de sus obras literarias, Froilán fue un activo periodista, participando así en diversas revistas literarias y políticas en su época. El Pensamiento fue solo el comienzo de una serie de publicaciones desde que dejó una huella con artículos como ensayos y reflexiones sobre temas sociales y políticos de su tiempo. Exacto, además de El Pensamiento, Turcios colaboró como director en Ariel y Esfinge y en Revista Nueva también, donde sus escritos no solo aportaron a la literatura, sino que también reflejaron su compromiso con la justicia social y su visión modernista. Aunque en el último número de la revista Nueva, en 1903, si no me equivoco, es en estas páginas donde Turcios da a conocer los cuentos y las prosas que aparecerán en uno de sus mejores libros, que es Hojas de otoño, en 1904. Y en 1910 publica en Tegucigalpa la novela El vampiro, a la que sigue la novela corta El fantasma, en 1911. Y ahí también publicó Tierra Maternal, que es un volumen de poemas cortos y relatos regionalistas, básicamente. Y en 1914 retoma el estilo modernista y comienza nuevos escritos de prosa para los hispanoamericanos.
En 1915 publica el poemario La Floresta Sonora, y que este tiene básicamente una musicalidad y algo de ese libro es muy especial. Pero sabes, en la narrativa fue el género en el que él más sobresalió, en el que él más se podía como defender. Y aunque solo iba a publicar 2 novelas, existen otras como Flor de Sangre, que se publicó en 1904, y Annabel Lee en 1904, La Cacería del Hermano, que también fue en 1925, y Adonais en 1937, que solo quedaron como tentativas de las novelas, ya que ellas únicamente se conocen como fragmentos, pero lo interesante es que Turcios no trabajaba solo, sino que colaboró con otros grandes literarios de la época como José Antonio Domínguez y Juan Ramón Molina. De hecho, algunos de los prólogos de sus obras fueron escritas por estos mismos autores, lo que subraya la importancia de la red de colegas y la influencia en la literatura centroamericana. Sí, y además de esto no solo fue un hombre de su tiempo, sino que también sus obras se conectan profundamente con las corrientes literarias de la época. Fue escritor profundamente influenciado por las corrientes modernistas, como habíamos mencionado anteriormente, pero también estuvo en diálogo con ciertos autores como habías mencionado, José Antonio Domínguez y Juan Ramón Molina. De igual manera podríamos comparar las obras de Turcios con las de otros literarios, ya que nos permite ver cómo sus relatos comparten como ciertos tipos de elementos como temáticos, pero también revelan como la originalidad de su mirada literaria. Por ejemplo, en el libro de Almas Trágicas puede ser comparada con el de Blanco Olmedo de Lucila Gamero, ya que ahí Turcios como que refleja una visión como pesimista de lo que podría ser el ser humano, pero con un toque muy particular de él. Tenemos aquí con nosotros el libro de Almas Trágicas, el cual narra la historia de Julio Herreras, un joven de 25 años y perteneciente de una cómoda familia, quien está enamorado de Alicia, una muchacha de procedencia humilde, y fue obligada a casarse con Luciano Álvarez, que tenía 16 años. Podemos presenciar su capacidad para explorar los conflictos humanos, la angustia existencial y la identidad nacional. Lo coloca como un escritor de gran profundidad. Turcios no solo fue un cronista de su tiempo, sino que fue un pensador que dejó una huella en la literatura moderna. De hecho, Almas Trágicas se podría considerar como uno de los primeros textos modernistas en Honduras. Gracias a esa novela folletín, el poeta logra relacionarse con como escritores como Rubén Darío, José Santos Chocano y José María Vargas Vila. En resumen, Froilán Turcios fue un escritor clave en la literatura hondureña y centroamericana, así siendo como uno de los mayores exponentes. Sus obras fueron muy influenciadas por el romanticismo y el modernismo. No solo dejaron un legado literario, sino también un compromiso con las cuestiones sociales de su época. Como periodistas, contribuyó al desarrollo de la prensa hondureña y su colaboración con otros grandes escritores de su tiempo, consolidando su posición como una referente de la literatura latinoamericana. Su impacto no solo se limita a su país natal, no solo se limita a Honduras, sino que sus obras y sus figuras literarias fueron más allá de las fronteras de Honduras y toda Centroamérica, sino que se convierte en un referente a la literatura modernista en toda Latinoamérica. Su estilo, que lo mezcla básicamente lo emocional con lo estético, ha colocado una figura clave en esta región. Además, su capacidad para explorar temas universales y como la angustia existencial, por ejemplo, y la lucha entre el amor y la muerte y el sentido de la vida, lo han hecho un autor cuyas obras siguen siendo recordadas hasta el día de hoy. El análisis de sus obras permiten conflictos o una profunda reflexión acerca de ellos y la búsqueda de la belleza y la verdad. Es por eso que los invitamos a que lean sus cuentos, ensayos, poemas y a que descubran más sobre este gran autor modernista. Especialmente recomendamos Hojas de Otoño, que sigue siendo uno de los relatos modernistas más relevantes del día de hoy. Y queríamos recordarles que no se pierdan nuestro próximo episodio, en el cual estaremos haciendo una trivia con estudiantes de Unitec. También recuerden seguirnos Entre Letras y Revolución en YouTube y en nuestras redes sociales como Instagram, y gracias por acompañarnos. Y recuerden, cada letra tiene el poder de revolucionar el mundo. Hasta el próximo episodio.